esa constituyente se impone, se va a imponer también un Estado nuevo, un Estado socialista, marxista y militar. Y todo eso compone una dictadura. Conferencia Episcopal Venezolana considera innecesaria la propuesta de la constituyente. El presidente Nicolás Maduro denunció intento de complot dentro de la Fuerza Armada para impedir la constituyente. Vicefiscal Catherine Harrington ingresó al Ministerio Público escondida en la maleta de un carro. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro asistió a la graduación de 1.194 estudiantes en la Academia Militar. Pidió a la Fuerza Armada Nacional honestidad ante intentos de crear fracturas. En las próximas horas y próximos días voy a hacer anuncios muy contundentes de los logros que hemos obtenido en el combate contra el complot, la conspiración y el intento de crear fisuras en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máxima vigilancia, máxima alerta, máxima lealtad para derrotar el intento de un complot contra la paz del país que pretende impedir las elecciones del 30 de julio. El primer mandatario nacional exhortó a los graduandos a ser leales siempre. Invitó a la juventud a ir a las unidades militares para garantizar el máximo apego a los principios bolivarianos de la nación. El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, calificó como inconcebible que las fuerzas del Estado hayan permitido que grupos violentos mantuvieran bajo asedio el Parlamento por más de 6 horas. A propósito del ataque perpetrado contra la Asamblea Nacional, en el que al menos 12 personas resultaron heridas, el arzobispado de la capital emitió un comunicado en el que se resaltó que el gobierno nacional comete constantemente una falta grave al no garantizar la seguridad de los ciudadanos y consideró que es una burla proponer un diálogo, como hizo semanas atrás el presidente Nicolás Maduro, cuando se agrede al pueblo y en particular a los líderes de la oposición que representan al poder legislativo. Asimismo, la Iglesia exigió que se sancione a los responsables de esas violentas acciones y que la Guardia Nacional cumpla su deber de hacer cumplir las leyes. La Conferencia Episcopal Venezolana insistió en su rechazo a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que atenta contra la organización de la República. Según Monseñor Diego Padrón, el diálogo en el país pasa por llamar a consulta popular. La afirmación fue hecha durante la instalación de la 108ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la que participan los 50 obispos de las 40 jurisdicciones eclesiales del país. Si esa constituyente se impone, se va a imponer también un Estado nuevo, un Estado socialista, marxista y militar. Y todo eso compone una dictadura. Esa es la razón por la cual denuncio lo que creo que puede ser grave consecuencia para el país. Diálogo es consultar al pueblo, es decir, diálogo es tener en cuenta la opinión del pueblo. No se puede dialogar si se ignora o se olvida o se pospone o se margina la opinión del pueblo. El presidente de la Conferencia Episcopal aclaró que las iglesias no serán utilizadas en el plebiscito del 16 de julio, sino algunas casas parroquiales, y señaló que la consulta no solventará la crisis que atraviesa el país. No es una solución de nada, es un acto simbólico que quiere manifestar que hay una mayoría del pueblo venezolano que se opone o que rechaza a la Asamblea Nacional Constituyente. Las parroquias, de acuerdo con las orientaciones de cada obispo en su región, pueden facilitar algunas localidades, instalaciones para esa consulta, que es, repito, la sociedad civil. Lo que no queremos y lo que está claramente definido es que no deben y no pueden utilizarse los templos ni los lugares de culto para esa actividad. En su intervención, Padrón también alabó el trabajo realizado por Cáritas de Venezuela en el último año, que a su juicio creó sin proponérselo un canal humanitario.
Será el próximo 12 de julio cuando la Conferencia Episcopal Venezolana dé a conocer su acostumbrada exhortación pastoral en la que se analizará la situación que atraviesa Venezuela. Mardoley Prim, Televen. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente será una suprapoder legislativo del Estado venezolano. Durante un foro a favor de la Asamblea Nacional Constituyente con empleados del Ministerio de la Mujer, encabezado por la titular de esta cartera, Blanca Ecauc, el Contralor Galindo ratificó que es constitucional que la iniciativa venga del presidente de la República, Nicolás Maduro. El suprapoder que va a mantener la Asamblea Nacional Constituyente, eso no es porque lo diga yo en mi condición de Contralor o en mi condición de venezolano o en mi condición de jurista. Eso es una doctrina, una práctica de derecho comparado. Cuando se instala una Asamblea Nacional Constituyente, como en Venezuela que han habido 16 Asambleas Nacional Constituyentes, esa Asamblea Nacional Constituyente, obvio, aparta a todos los poderes constituidos y por eso estamos seguros que de acuerdo a la aplicación del derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, tiene carácter de un suprapoder legislativo. Por otro lado, el Contralor General de la República manifestó que su despacho se reserva el estatus de las auditorías que realiza la Contraloría en diversas oficinas del Ministerio Público. El estatus del Ministerio Público respecto a las actuaciones está en pleno procedimiento interno por parte de la Contraloría General de la República, que por garantía a los órganos y entes que son inspeccionados o fiscalizados de alguna manera, es de carácter reservado para la Contraloría General. Tanto Blanca Ecauc como el Contralor General de la República exhortaron a toda la población venezolana a participar el próximo 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente. Desde Parque Central, Cristal Chopite, Televen. Escondida en la maleta de un vehículo ingresó hoy a una de las sedes del Ministerio Público Catherine Harrington, la vicefiscal juramentada por el Tribunal Supremo de Justicia. Minutos después fue desalojada por los funcionarios de seguridad de la institución. Catherine Harrington, vicefiscal juramentada el pasado martes 4 de julio por el máximo tribunal del país, ingresó este viernes en horas de la tarde a la sede del Ministerio Público de la avenida Urdaneta de forma irregular por uno de los estacionamientos del organismo. Se conoció que recorrió varios pisos de la institución y los trabajadores, al percatarse de su presencia, decidieron alertar al personal de seguridad, quienes en consecuencia procedieron a desalojarla inmediatamente. De acuerdo a investigaciones que realizó el Ministerio Público, el vehículo donde ingresó Harrington pertenece a la fiscal segunda Narda Zanabria, misma que acusó al dirigente opositor Leopoldo López. Por este hecho, horas más tarde fue destituida Zanabria y fue comisionado al fiscal 67 de control del área metropolitana de Caracas, Luis Felipe Cádiz, para coordinar las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso. Recordemos que Catherine Harrington intentó ingresar este jueves a la sede principal del Ministerio Público en Parque Carabobo, acción que fue impedida por los trabajadores de la institución y apoyada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien a través de su cuenta en Twitter denunció que Harrington pretendía ingresar al organismo de forma arbitraria. Kevin Alfonso Gil, Televen. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, participó en el foro denominado Análisis sobre separación de poderes y garantías de derechos humanos en Venezuela. Ortega Díaz aseguró que la forma como ha sido propuesta la constituyente es contraria a la Constitución de Venezuela. La convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente, a criterio de quien les habla, no va a resolver los grandes problemas que afecta a la población, como la escasez de alimentos y medicinas, la violación a los derechos humanos, la inseguridad, que en el año 2016 se colocó en el índice de homicidios violentos en 70.1 por cada 100.000 habitantes. Tampoco va a resolver el tema de la corrupción y la violencia política y en general la crisis que actualmente afecta a nuestra población. Asegura que la constituyente profundiza aún más las diferencias entre venezolanos. Ahora bien, con esta constituyente lo que quieren es aniquilar la democracia participativa y protagónica, acabar con las libertades democráticas, acabar con las instituciones, entre ellas el Ministerio Público,
Aquí lo que se quiere es volver al sistema inquisitivo y quieren lograrlo con su disminuido o con un disminuido y escaso apoyo popular. Dijo Luis Ortega Díaz que defenderá la Constitución y seguirá en la lucha hasta que desaparezcan las condiciones que han logrado la ruptura del orden constitucional del país. Margarita Toledo, Televen. 24 ciudadanos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad por participar en la protesta antigubernamental convocada ayer por la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas. Así lo informa el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. A través de su cuenta en Twitter, Reverol alegó que la coalición opositora convocó a una marcha que no estaba autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia y aseguró que las personas detenidas habrían cometido actos violentos que catalogó como terroristas. Reverol informó que estas 11 personas serán presentadas ante tribunales militares por, presuntamente, haber atacado la base aérea de La Carlota en la capital. La MUD instalará alrededor de 14.000 mesas para el plebiscito del 16 de julio. El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, afirmó que la jornada de 9 horas será legítima y en ella podrán participar los mayores de 18 años. Se aclaró que el plebiscito, aunque no contará con la participación del CNE, será legítimo y servirá para expresar el descontento contra el gobierno y el rechazo a la constituyente. Se realizará en base a los artículos 5, 62, 70, 187, 333 y 350 de la Constitución Nacional. La jornada de consulta se llevará a cabo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde del 16 de julio. Contará con 1.766 puntos de votación y con 14.834 mesas para recoger el tarjetón de consulta que contendrá 3 preguntas. La primera sería: rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela, ¿sí o no? Segundo, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, ¿sí o no? Tercero, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional. En la herradura electoral se trabajará con 2 cuadernos de votación que recogerá al menos 320 firmas cada uno, así como 650 boletas por cada mesa, además de volantes de compromiso en el que la ciudadanía se adhiere a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución y se comprometerá a defender los resultados del plebiscito. La convocatoria contará con una comisión garante que estará integrada por los rectores de las universidades Central de Venezuela, Carabobo, UPEL y Metropolitana. Haremos los contactos que sean necesarios con el cuerpo diplomático y con la conferencia episcopal. Contamos con la confianza que le tenemos al pueblo venezolano, esa honorabilidad y la honestidad que está plasmada en el pueblo venezolano y que estamos absolutamente seguros y convencidos que se va a expresar mayoritariamente en rescate de los valores y en defensa de la democracia y la Constitución el día 16 de julio. Según el presidente del Parlamento, Julio Borges, este será un proceso ordenado y transparente. Es la determinación de nuestro pueblo de hacer valer su dignidad. Es la determinación de los ciudadanos venezolanos de hacer valer los valores esenciales de la democracia. Será este sábado cuando la Mesa de la Unidad Democrática dé a conocer el resto de los detalles logísticos del plebiscito que se llevará a cabo el próximo 16 de julio. Mardoley Prin, Televen. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos anunció que más de 20.000 clientes no han recibido despacho debido a la suspensión de las guías de movilización por parte de Sunagro. Las guías de movilización son utilizadas por Cavidea desde el año 2008 para atender a todos aquellos clientes que por distintas razones no han podido obtener un código SICA, el cual representa a la empresa legalmente. Al suspender la emisión de las guías, se imposibilita la distribución extensiva de productos y, como consecuencia, se limitan mucho más las opciones que tienen los venezolanos para adquirir los alimentos de la cesta básica. Los vecinos de las residencias Victoria en El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, denunciaron hoy ser víctimas de allanamientos constantes por los cuerpos de seguridad del Estado.
Junto al abogado y defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, los vecinos de las residencias Victoria manifestaron que al expediente que ya está abierto ante el Ministerio Público sumarán las denuncias por la irrupción de efectivos de cuerpos de seguridad del Estado a sus viviendas el miércoles 5 de julio, así como la represión de la que fueron víctimas ese día con bombas lacrimógenas y perdigones. Entre las bombas lacrimógenas y el humo, tomé la decisión de irme con mi mamá y mi bebé a un piso más alto, al piso 20 de la residencia, porque ya el olor era insoportable, la niña la tenía ahogada, mi mamá también tenía una crisis. Cuando bajamos a nuestra casa, nos conseguimos con que habían irrumpido efectivos del CONA, GNB, SEBIN, partieron la reja por la mitad, la puerta la forzaron, se llevaron prendas de valor. Y la represión sin límite por parte del CONA, que es un grupo élite, que no tiene que estar participando en manifestaciones. Nosotros estamos diseñando expedientes, es un camino largo con muchas espinas, pero que es importante que los vecinos entiendan que estos crímenes no prescriben. Por último, destacaron que pese a los daños sufridos, continuarán manifestando de manera pacífica en las inmediaciones de la residencia. Cristal Chopite, Televen. Vecinos de las residencias Las Salinas en Lechería, Estado Anzoátegui, denunciaron la irrupción de cuerpos de seguridad al conjunto residencial luego de las manifestaciones ocurridas en el sector Peñón del Faro. Luego de que la denominada resistencia se enfrentara con diversos cuerpos de seguridad en la prolongación de la calle Arismendi en Lechería, cerca de la sede del CENIAT, vecinos de Las Salinas denunciaron el ingreso de cuerpos de seguridad a la residencia en busca de los manifestantes, sin ningún tipo de orden judicial que avalara la irrupción en la propiedad privada, alegando que en este sitio se refugiaban quienes participaron en el enfrentamiento. También en zonas cercanas a Plaza Mayor se observó fuerte presencia de los cuerpos de seguridad. Aunque no se registró heridos durante el enfrentamiento, algunas personas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos. Desde el Estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, pidió al gobierno venezolano que se ocupe de los problemas políticos que vive nuestro país actualmente, a propósito de las declaraciones del presidente venezolano sobre su homólogo, Juan Manuel Santos. Los problemas de Venezuela son inmensamente grandes, uno esperaría que el gobierno de Venezuela se ocupe de resolverlos, que puedan encontrar un camino del diálogo con la oposición y recomponer la paz en Venezuela. Yo creo que no hay que gastar tiempo en contestar absolutamente nada. Creo que lo que tenemos de problema es realmente grande, es una situación compleja para los venezolanos, una situación difícil que cada día se pone más complicada en violencia, y esperamos más bien que el gobierno del presidente Maduro se ocupe de esa violencia tan terrible. La canciller colombiana hizo referencia a los comentarios despectivos hacia el presidente Santos por parte del mandatario venezolano en días pasados, luego de que Santos criticara el ataque a la Asamblea Nacional el pasado 5 de julio. De un disparo en la cabeza asesinan a un hombre en la avenida Baralt. En breve los detalles. Los familiares de los pacientes con insuficiencia renal del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín, Estado Monagas, solicitaron urgentemente la dotación de insumos médicos para que puedan ser atendidos. Familiares de los pacientes renales del Hospital Central de Maturín indicaron que la unidad de diálisis se encuentra en crisis ante la falta de medicamentos e insumos médicos para que los doctores y enfermeras puedan atender a sus seres queridos y brindarle una mejor calidad de vida. En estos momentos la unidad está en crisis porque los pacientes no tienen antibióticos, no tienen materiales, las enfermeras, los médicos están trabajando con las uñas, como se dice, porque no hay materiales para diálisis. Tiene una infección, no sé si en el catete, y aquí no conseguimos nada de su pastilla y sus cosas que necesita. Entonces necesitamos que por favor nos tomen en cuenta, porque esto es horrible.
Los altos costos de los implementos médicos hacen imposible que los familiares puedan completar el tratamiento de las personas con insuficiencia renal, por lo que esperan una pronta ayuda de parte del Ministerio de Salud. Entonces, desde el principio me piden hacer 3 meses unos catéteres WJ y yo soy de bajos recursos, no tengo los recursos necesarios para comprarlo, lo cual me salen 290.000 bolívares. Cada uno, entonces no lo puedo costear. Entonces mi esposo puso en colapso ya. Los familiares de los pacientes de la unidad de diálisis del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar están pasando penurias buscando los medicamentos para atender a sus pacientes. Desde el estado Monagas, Elin Yosimar Urbina, Televen. Médicos del Zulia levantaron la huelga que suspendía las consultas selectivas debido a que el gobierno nacional los culpaba de la falta de atención a los pacientes. A los pacientes les decían en los centros de salud que no recibían la atención oportuna debido a la huelga de médicos. Los galenos advierten que jamás habrían suspendido las consultas de tener las condiciones mínimas en los centros de salud. Precisamente la causa de nuestro conflicto fue las listas de espera que hay y la cantidad de insumos que se le piden al paciente para poder ser intervenido. Consideran que el estado de los hospitales no son exageraciones de los profesionales de la medicina. Los repuntes de enfermedades lo confirman. Una demostración fehaciente es lo que está ocurriendo con la difteria, que la teníamos erradicada y ya tenemos casos urbanos aquí en la ciudad de Maracaibo. Lo que viene ocurriendo también con la malaria. En asamblea decidirán las acciones a seguir en los próximos días. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Por más de 5 horas, transportistas de los Altos Mirandinos pararon sus unidades como medida de protesta, exigiendo atención por parte de las autoridades. Manifestaron que el 60% de las unidades se encuentran paradas por la falta de repuestos e insumos, ya sea porque no los hay o por su alto costo. La base cansada de que ya no conseguimos insumos, repuestos, no conseguimos aceite, no hay respuesta del gobierno nacional, no soportamos ya teniendo los carros con los cauchos lisos, amarrándolo con alambre para poder circular los vehículos, poniendo en riesgo a los usuarios y la vida del conductor. También señalaron que son víctimas de la inseguridad diariamente en todas las rutas, a pesar de que son obligados a colocarles el sistema de rastreo satelital a las unidades de transporte, denunciaron que las autoridades no hacen nada. Nosotros hemos reclamado a las autoridades de Caracas que nos atracan en el kilómetro 2. Resulta que supuestamente eso lo nombraron zona de paz, no puede meterse la guardia, no puede meterse nadie. Pero aquí los urbanos, ellos se bajan de una unidad, corazón, se paran en la parada y se montan en otra. Nos atracan Caracaloteque, San Antonio, Yuruani, Paraná, cualquier de la ruta suburbana. Están atracando 6, 7 carros diarios, que no son juegos. Y los urbanos te puedo garantizar que puedes preguntarle a cualquier transporte si nos están atracando a 10 a 15 carros diarios dentro del municipio de Coquipuro. Enfatizaron que no descartan en aumentar el pasaje nuevamente ante el último aumento salarial. Un pasaje Caracas que tendría que estar en 3.000 bolívares. San Antonio que tendría que estar. Un pasaje urbano tendría que estar a 1.500 bolívares. Pero no hacemos nada con caernos a mentira de decir que vamos a llevar un pasaje al valor real, cuando en realidad no tenemos insumos. Donde nos reparan un caucho en 6.000 bolívares, ahora nos cobran 18. Y donde compramos un kilo de harina que costaba, un kilo de arroz que costaba 7.000 bolívares, ya cuesta 12. O sea, nosotros nos suben todo y nosotros lamentablemente ya no estamos ganando ni siquiera para llevar el sustento diario a la casa. La alcaldía del municipio Guaycaipuro realizará una mesa de trabajo con los conductores el próximo lunes para solucionar la situación. Donde van a estar todos los presidentes de la línea de los Altos Mirandinos, en conjunto con Poli Miranda, Poli Guaycaipuro y la SODI, en este caso Miranda, para desarrollar los aspectos de seguridad. A través de esta comisión vamos a hacer una reunión con Fontur directamente para evaluar el mecanismo de suministro recurrente hacia las proveedurías y que podamos nosotros ponerle seguridad a esas unidades que transportan los insumos. Los conductores de los Altos Mirandinos afirmaron que de no obtener respuesta luego de las mesas de trabajo que se realizarán la próxima semana, podrían radicalizar las protestas. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, aseguró que todas las panaderías deben abrir a las 6 de la mañana para garantizar a los consumidores el acceso al producto. Hay panaderías que abren a las 6 y otras que abren más tarde. Entonces, a donde las que abren más temprano, las panaderías, se aglomeran, por supuesto, las personas, las que salen a su trabajo a primeras horas de la mañana. Las que abren más tarde
es una circunstancia que es aprovechada por grupos de bachaqueros a fin de ir haciendo el punto. Entonces nosotros hemos modificado el funcionamiento del plan de manera tal de que los funcionarios estén antes y que nosotros podamos garantizar de restituir la cotidianidad. En el marco del operativo desplegado por el organismo para supervisar la venta del pan, fueron detenidos 3 revendedores del rubro en zonas adyacentes a las panaderías del centro de la ciudad. Según Contreras, en general se observa producción y distribución de pan de manera continua en los comercios de la zona. De un disparo en la cabeza fue asesinado un hombre de 32 años que se desplazaba en su motocicleta junto a su esposa. En la esquina El Truco de la avenida Baral sucedieron los hechos. A las 8 de la mañana, la víctima Gregorio Alexander Vélez Delgado, de 32 años, quien era comerciante y dueño de varias tiendas de zapatos deportivos, se desplazaba en la moto junto a su esposa con 5 meses de embarazo. Iban rumbo al doctor y de allí seguiría al acto del colegio de su hijo. Según testigos, una persona habría descendido de un vehículo y le disparó directamente a Vélez Delgado, quien fallece en el sitio, mientras que su esposa fue trasladada a un centro asistencial porque recibió un roce de bala. Al lugar llegaron comisiones de la División contra Homicidios del 6CPC a realizar el levantamiento planimétrico y colectar las evidencias de interés criminalístico que ayuden a la captura del o los responsables de este hecho. Las autoridades de la Policía Científica realizan las investigaciones en torno a este hecho. Hasta los momentos no descartan ninguna hipótesis. Margarita Toledo, Televen. Será investigada la muerte de 4 hombres que fueron encontrados maniatados y amordazados ayer en el kilómetro 3 de la carretera Mamera-El Junquito. Las diligencias están a cargo de la Unidad Técnico-Científica del Ministerio Público y de la Policía Científica para identificar los cuerpos y determinar las responsabilidades penales. Momento de otra pausa en la emisión estelar del noticiero. En breve, más información. Se solicita con urgencia para paciente oncológico 5 ampollas de Erbitux de 100 miligramos, 3 ampollas de oxaliplatino de 50 miligramos y 56 tabletas de capecitabina de 500 miligramos. Por favor, comunicarse al 0424-121-3855. Gracias. Más de 100 millardos de bolívares les adeuda el Ejecutivo Nacional a las 4 alcaldías de oposición del estado Nueva Esparta. La denuncia la hizo José Ramón Díaz, presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela en la entidad. 10 millardos con las 4 alcaldías que ellos nos llaman bolivarianas. Y yo calculo que están en 30 millardos, aunque a ellos en diciembre, por el FIEN, Fondo de Estabilización Macroeconómica, le dieron el dinero para ponerse al día en diciembre. No nos lo dieron a nosotros. Por eso es la lucha que tenemos ahorita, por un gobierno que no planifica, un gobierno que está dilapidando los reales que tiene. En lo que respecta al recién aumento salarial anunciado por el gobierno nacional, Díaz considera que viene a complicar aún más la situación de las alcaldías de oposición por considerarlo desproporcionado, aún más por no recibir los recursos municipales. Se supone que si tú aumentas los salarios y la cesta ticket, los empresarios tienen empleados y tienen obreros y tienen que pagar el aumento. Y para pagarle el aumento tienen que aumentar los artículos. Entonces, en el caso particular de las alcaldías, nosotros tenemos el mismo situado. Nosotros tenemos un situado del año, en el caso Marcano, de 670 millones que lo divide en 12 meses. Asimismo, el presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela en la entidad insular aseveró que la inflación también viene afectando los ingresos del Consejo Federal de Gobierno destinados al desarrollo de obras. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Para la dirigencia de diversos sindicatos de trabajadores, el reciente anuncio presidencial de aumento del salario mínimo integral a 250.000 bolívares equivale a 8.300 bolívares diarios, que no alcanza para comprar un cartón de huevos. En un análisis sobre los actuales ingresos económicos para la clase trabajadora en el país, la dirigencia sindical cuestiona el reciente aumento salarial por considerar que está alejado de la canasta básica que se ubica en unos 940.000 bolívares mensuales. A aquellos nivel de ingreso de 250.000 bolívares, es decir, 8.333.33 bolívares diarios para
una canasta alimentaria que en el país se encuentra en el orden de los 954.000 bolívares. Es decir, que los trabajadores en Venezuela ni siquiera alcanzan a un rubro normal, por ejemplo, en los huevos. Un bono alimenticio que no genera prestaciones sociales al trabajador, que no incide en nada de las prestaciones socioeconómicas del... Por otra parte, la dirigencia de sindicatos reiteró su rechazo hacia una asamblea constituyente y anunciaron que realizarán una serie de foros para explicar a la población guariqueña las consecuencias del cambio del texto constitucional. Ese nuevo texto constitucional que liquida el actual texto constitucional vigente tiene que ser sometido al referendo aprobatorio por parte del pueblo venezolano. Eso lo está soslayando Nicolás Maduro y eso es lo que estamos reclamando todos los sectores. La dirigencia sindical respaldó la consulta sobre la Asamblea Constituyente promovido por la Mesa de la Unidad Democrática el próximo domingo 16 de julio y también asumaron su apoyo a una posible convocatoria a paro nacional. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Un bote de aguas negras se mantiene en la calle 2 de la urbanización Los Chaimas en Cumaná. La población denunció que no solo se trata del colapso del servicio, sino de un problema ambiental que debe controlarse de manera prioritaria. La población, agobiada por el mal olor y las plagas, advirtió que el colapso del sistema de drenaje es recurrente, pues no es la primera vez que se presenta y afecta no solo a los habitantes del emblemático sector de Las Casitas, sino de los apartamentos en la urbanización Los Chaimas. Esto nos afecta, eso es horrible, porque esa podrición, claro, aquí las casitas traen eso, pero nosotros vivimos en ese apartamento y llega ya la hediondez de eso. Tiene más de 15 días esto, como un mes ya va. Eso se limpia, después regresa el tiempo y que cuando llueve es peor, imagínate, y tenemos días ya lloviendo. Se han hecho denuncias, pero eso entra por aquí, sale por acá. Los afectados reiteraron el llamado de atención a las autoridades competentes y lamentaron que la contaminación pueda extenderse hacia el sector de la playa en la avenida Cacique Maragüey. Desde Cumaná, Estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. 11 muertos y 14 heridos es el saldo de las fuertes lluvias en Japón. En breve el panorama internacional. El presidente de Argentina llevó el tema de Venezuela al grupo de las 20 potencias industriales y países emergentes, G20, reunido en Hamburgo, Alemania, con el absoluto respaldo por parte de México, según indicó el titular de Exteriores de ese país, Luis Videgaray. En la misma cumbre se reunieron los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, quienes acordaron hoy declarar un alto al fuego en el suroeste de Siria a partir del domingo a las 12 hora local. El embajador de Brasil, José Luis Machado Costa, recibió hoy la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Su homólogo boliviano, Diego Pari Rodríguez, fue el encargado de entregar el cargo que desempeñó su país durante 3 meses. La primera tarea de Brasil en la presidencia será la de convocar a una reunión extraordinaria solicitada por el secretario general Luis Almagro para tratar los últimos hechos de violencia registrados en Venezuela. 11 muertos y al menos 14 heridos han dejado las inundaciones y los deslizamientos de tierra a consecuencia de las lluvias torrenciales que han devastado la isla de Kyushu al suroeste de Japón. La agencia meteorológica nipona advirtió que las lluvias suponen uno de los mayores desastres naturales en el país en las últimas décadas y prevé que continúen las precipitaciones, por lo que aún se mantiene el nivel máximo de alerta en gran parte de Kyushu. En la próxima parte, lo actual. Comenzamos con las noticias del entretenimiento contándoles que la noche de ayer se celebraron los Premios Juventud. La 14ª entrega de la premiación se llevó a cabo en el Watsco Center de la Universidad de Miami y en ella se dieron cita a reconocidas personalidades para disfrutar del show musical, el cual comenzó con el cantante colombiano Maluma, quien estuvo acompañado de Marc Anthony para interpretar su más reciente éxito musical, Felices los Cuatro.
Más adelante, el periodista Borja Voces y la conductora Francisca Lachapelle sorprendieron a nuestro cantante Nacho con un disco de platino por su exitosa canción Báilame, su primer sencillo como solista, el cual ha recibido altas ventas. Pero Nacho encendió a todo el público al interpretar su tema Báilame. Vamos a verlo. Quiero mojarme con tus labios místicos, con tu figura que me atrapa, con esas curvas que me matan, una mirada que me ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, yeah, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Después, J.T. Austin y Bárbara de Regil subieron al escenario para entregar el premio a Mejor Video, que lo ganó J Balvin con el audiovisual de su tema Sigo Extrañándote. Luego, entre otras presentaciones, estuvo el reggaetonero Ozuna junto a Wisin, Bad Bunny, Arcángel y De La Ghetto, con el remix del tema Escápate Conmigo. Además, Joy Jonas se presentó por primera vez con DNC en Premios Juventud y fueron el abreboca del inicio de la ceremonia. Luego Maluma obtuvo el galardón en la categoría Mejor Fashionista, el primer premio de sus 7 nominaciones, pero también obtuvo el premio Supersónico. Ahí tienen las imágenes. En otras de las colaboraciones de la noche, el escenario de Premios Juventud se encendió con la canción Quédate Conmigo de Chino Miranda, junto a Gente de Zona y Wisin. Vamos a verlo. Que me falle el corazón, pero que nunca falte tu cariño. Contigo todo es bueno, que el momento sea el peor. Viví que nunca falte tu cariño. En cuanto a las presentaciones anglo, Iggy Azalea se vistió de rojo para presentarse en Premios Juventud, interpretando su sencillo Switch. J Balvin también se presentó en el Premios Juventud con su pegajoso tema Mi Gente, junto al italiano Gianluca Bacci. Una de las presentaciones más esperadas fue la de Shakira junto a Coldplay, en donde la colombiana interpretó su tema Me Enamoré en una nueva versión acústica junto al vocalista de la banda desde el Global Citizen en Alemania. Durante este número, el cantante Chris Martin siguió la letra de la canción en español. El tema Despacito ganó en la categoría Mejor Canción para Cantar. Y Luis Fonsi recibió el premio a distancia y expresó su agradecimiento en vivo desde España, por donde está realizando su tour. Y para terminar la noche, el cantante mexicano Carlos Rivera subió junto a Gente de Zona al escenario para interpretar el tema Lo Digo. Bien, Claudia, nos vamos. Tengan todos buenas noches y cuídense mucho este fin de semana. Buenas noches.